Muy bien, pues he esperado estos minutos para que todos pudiésemos entrar. Si alguien más se conecta, ya se le irá incorporando, pero para ser puntuales y respetuosos con los que habéis entrado con puntualidad, empezaremos este debate virtual. Me presento, para los que no me conozcáis, soy Albert Carbonell, presidente de COM, y os queremos dar la bienvenida en este debate virtual y sobre todo os agradecemos vuestra asistencia y participación. Antes de comenzar el debate, me han apuntado 4 datos que tenéis que saber para agilizar bien el debate y que todo el mundo pueda tener acceso. El debate está subtitulado a cargo de las compañeras de ACAPS. Para activarlo tenemos que activar los subtítulos. Debéis seleccionar la opción situada en la barra de funciones que encontraréis aquí debajo a vuestra derecha y poner configurar subtítulos. Para intervenir en el debate, en la segunda parte podéis dejar vuestras preguntas escritas en el apartado de preguntas y respuestas, o si lo preferís, pedir turno de palabra. Podéis levantar la mano, que se encuentra en la parte baja de la ventanilla de participantes, o bien a través del chat indicando vuestro nombre, a fin que el personal de COM que da apoyo en el acto pueda apuntaros y daros voz cuando sea vuestro turno. Para cualquier duda, incidencia, el chat podéis escribir allá y os daremos contestación. Y al final del debate pasaremos una pregunta de valoración que os pedimos por favor que respondáis, que esto nos da mucho de feedback. Y recordaros que este debate será grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Pues empecemos. A veces las situaciones de discriminación y las vulneraciones de derechos suponen una traba para la denuncia o para identificar sobre todo la totalidad de personas con discapacidad que no ven reconocidos sus derechos, y así como determinar los lugares o los agentes vulneradores principales. En el Radar 2021 hemos podido identificar que un 55% de las vulneraciones no fueron denunciadas y un 45% de las personas manifestaron que es que no valía la pena hacer la denuncia porque muchas veces se tiene la percepción que no sirve para nada. Este dato, bueno, nos indica esto, ¿no? Que muchas veces tendemos a no denunciar porque o estamos cansados o porque las personas con discapacidad ya entendemos que no sirve para nada. Y aquí está bueno, en mi opinión, un error, porque si no salen a la luz, es difícil luego poderlas trasladar en intentar solucionarlos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos hoy haciendo esta jornada, y sin alargarme más por mi parte, doy paso a Gina Cortés, que en representación de la Oficina de Igualdad del Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña, y iniciamos esta jornada. Gina, muchas gracias. Gracias, Albert. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, disculpar a Manuela Fernández, que es la directora de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña, que no ha podido asistir por un tema de agenda. Tenía un acto programado que ya tenía reservado, y entonces en su lugar vengo yo, que soy técnica de la misma oficina y que bueno, he trabajado en temas de derechos humanos, y actualmente desde la oficina me encargo sobre todo de cuestiones relacionadas con los procesos restaurativos que hacemos en la Oficina de Igualdad de Trato, y concretamente dentro del área de atención a víctimas y de denuncia. Es un placer estar aquí hablando de infradenuncia. Para nosotras es un tema importantísimo que hay que trabajar. En primer lugar, os quería explicar, para las personas que no sepáis de la existencia de la oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación a nivel de la Generalitat y la Administración catalana, digamos que viene a desplegar la Ley 19/2020, que se aprobó ya hace 2 años, muy tarde, una ley que viene muy tarde porque viene de una directiva europea del año 2000, o sea que viene como 20 años tarde y tenemos mucho trabajo por hacer. Y esta ley, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del ámbito de Cataluña, de alguna manera lo que garantiza es el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y tiene como objetivo erradicar cualquier tipo de discriminación. Esta es una ley que no es hacia un colectivo concreto, hacia un colectivo discriminado específico, no es una ley específica, sino que es una ley transversal. Si no habéis tenido la oportunidad de leerla, en el artículo 1 menciona 12 ejes de discriminación, ¿no? Entonces es una ley que
bueno, que fue pensada para poder abordar muchos tipos de discriminación y que estamos empezando a desplegar a nivel de política pública desde la oficina y también, como os decía, toda el área de atención a víctimas y de recogida de denuncias. Cuando acabe mi intervención, que va a ser muy corta, os voy a poner en el chat el link del formulario de denuncia que tenemos abierto desde el mes de marzo del 2020 vía online, pero la denuncia se puede interponer también en las oficinas de atención ciudadana y también pidiendo cita previa directamente en la oficina. Más tarde os pongo toda la información para que la podáis tener. Y como os decía, otra de las cosas que estamos empezando a hacer es desplegar, ¿no?, toda la política pública que marca la 19-2020, que es esta ley, y que empezamos a trabajar en un plan cuadrianual con todos los departamentos de la Generalitat que tienen competencia también en este tema, ¿no? Estamos hablando de salud, de educación, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y tenemos que trabajar de forma transversal porque garantizar, ¿no?, la igualdad de trato y la no discriminación no es solo un tema de nuestra oficina o del Departamento de Igualdad y Feminismas, sino de todo el gobierno, ¿no? Hablando más sobre la infradenuncia, para nosotras es un tema, una problemática importante porque genera impunidad. Es decir, cuando no hay una denuncia, y con esto no queremos decir que todo el mundo tenga que denunciar, la denuncia es algo que tiene que ser una decisión ¿no?, de cada una, pero sí que nos sirve, como decía al principio Albert, para recoger datos de quién es discriminado, dónde es discriminado, por quién, ¿no?, quién ejerce esta discriminación. Los datos son como muy importantes para guiar precisamente lo que comentaba, ¿no?, la política pública y hacia dónde tenemos que poner el foco. Y por lo tanto, la infradenuncia genera un problema grave bueno, de que se siguen vulnerando los derechos y de que muchas personas que están sufriendo discriminación no están siendo atendidas, no están siendo atendidas en sus necesidades después de una situación de discriminación y por lo tanto esto genera mucho dolor y genera bueno, una problemática muy importante, ¿no? Los motivos por los que la gente no denuncia pueden ser muy diversos. Por una parte, hay una cierta normalización en nuestra sociedad, ¿no?, de que ciertas situaciones y experiencias de discriminación pues las tenemos completamente naturalizadas y normalizadas y hay un problema de identificación, ¿no?, de que estas situaciones pues, son graves y por lo tanto hace falta mayor formación, pero sobre todo, ¿no?, porque no hay que poner nunca el foco en las víctimas, sino, por ejemplo, nos ponemos nosotras mismas el foco, ¿no?, como instituciones que tenemos la responsabilidad de dar y ofrecer circuitos claros de denuncia. Este es un grave problema. Cuando los circuitos de denuncia no son claros, la gente no llega a denunciar, o bien porque cree que no vamos a actuar de forma adecuada, de forma suficientemente rápida, que en muchas ocasiones es verdad que estos procesos no son rápidos, pero sobre todo hay que tener circuitos claros y, bueno, y responder de manera sí, contundente, ¿no? Otra problemática que identificamos es el tema de la desconfianza que tienen muchas personas en las administraciones públicas. Y esto es completamente comprensible porque durante mucho tiempo ¿no?, se ha dado la espalda de manera muy clara a las situaciones de discriminación y poco a poco tenemos que trabajar para poder garantizar el acceso a la denuncia y también para poder dar más seguridad y más confianza a las víctimas. Por lo tanto, la información es clave. La gente tiene que saber dónde denunciar y qué puede denunciar y también ofrecer una atención de calidad y una atención especializada. Para nosotras esto es clave para trabajar en la cuestión de la infradenuncia. Por mí lo dejaría aquí. Muchas gracias. Reitero la invitación. Voy a quedarme hasta más o menos la mitad porque también me interesa mucho escuchar a los ponentes y nada más. Pues muchas gracias, Gina, por tu intervención. Me quedo con dos cosas. La infradenuncia genera impunidad.
que has comentado, y es verdad que es una frase fuerte, pero que es verdad, y que los circuitos de denuncia tienen que ser más claros y más sencillos. Eso también es una verdad. Pues muchas gracias, Gina. Y llegado este momento, yo doy paso a mi compañera de Junta Directiva, la Carmen Garrido, secretaria de la Junta Directiva de COM, que además moderará hoy el debate. Carmen, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Albert. Pues bien, seguimos y avanzamos un poquito más en este debate. Como decía Albert, yo soy Carmen Garrido, secretaria de la Federación ECOM, y juntos estamos en este barco, ¿no? Así que vamos a hablar y trabajar sobre este tema de la infradenuncia y de toda la problemática que representa la vulneración de los derechos. Para ello nos acompañan dos personas entendidas en la materia. Por un lado tenemos a Albert Fagés, es director de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, y por otro lado nos acompaña la señora Núria Aparicio. Ella es activista, jurista e integrante de la Junta de la Asociación Solcom para la solidaridad comunitaria de las personas con discapacidad y la inclusión social. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por vuestra participación, Albert, Núria. Y como ha comentado Albert, después de las intervenciones habrá un espacio de preguntas o reflexiones que podremos compartir en el apartado inferior que hay de preguntas y respuestas. Los participantes pueden ir incluyendo las cuestiones que quieran plantear, y entre unos y otros pues daremos respuesta a estas cuestiones o compartiremos esas reflexiones o esas experiencias. Todo es admitido. Bueno, pues Albert, si quieres comenzamos contigo y comenzamos hablando de ese informe Radar que hemos mencionado desde el principio, y en el cual detallamos que la principal causa por la que las personas han desistido de denunciar una vulneración de sus derechos ha sido porque no sirve para nada. Nos dicen, en el 45,2% de los casos, nos dicen que no sirve para nada. En vuestro caso, que estáis en esta oficina, ¿este sería el principal motivo o detectáis otros? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Albert, Karma, Inma, y gracias a Federación ECOM por invitarnos. Intentaré ser muy rápido para situar un poco el contexto, en el sentido en que la pregunta y el estudio que habéis hecho de esta encuesta es muy interesante, en la línea de lo que comentaban Albert y Gina, pero para reflejar un poco lo que estamos haciendo desde la ciudad de Barcelona, desde la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, llevamos bastantes años trabajando en la lucha contra las discriminaciones y la defensa de derechos. Es cierto que esta ley de 1920 que comentaba Gina nos ayuda muchísimo a partir de ahora, porque nos da un marco jurídico, normativo muy importante que hasta ahora no teníamos, y eso nos va a ayudar. También hay que añadir la Ley Estatal Integral 1522 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que afecta a toda España, y que en aquellas comunidades autónomas que tienen competencias, como es el caso de Cataluña, por su Ley 1920, hace de paraguas, pero las competencias ya las asume la 1920. Los elementos que definen las situaciones de discriminación están claras. La información sobre lo que es discriminación y lo que no es también. Marcos jurídicos sectoriales hasta ahora han existido antes de estas leyes. Y a nivel de capacitismo también. De hecho, tenéis una de las leyes más antiguas en ese sentido. La cuestión es el por qué hay un porcentaje muy importante y mayoritario de personas que acaban no denunciando. Pero yo aquí sí que me gustaría también aclarar algunos conceptos de lo que se entiende por denuncia. Nosotros siempre hemos entendido que la palabra denuncia es amplia. La palabra denuncia no solamente es ir al juzgado a presentar una denuncia judicial o ir a la fiscalía. Nosotros en la oficina tenemos relación permanente con la Fiscalía de Delitos de Discriminación de Barcelona.
Y eso no obsta para que muchísimas situaciones que se denuncian no van por la vía penal y por tanto no acaban en lo que la gente entiende como una denuncia judicial que acaba con una sentencia que además es satisfactoria. O sea que es un camino que, como en sí ya es un camino largo, si ya el camino de la justicia es tortuoso, complejo y pesado para personas que no han sufrido, que no han sido víctimas de discriminación, en aquellas situaciones que son personas víctimas de discriminación todavía los más. Con lo cual, entre comillas, apostar todo a una denuncia por el camino judicial exclusivamente puede acabar generando más frustración que satisfacción. Y eso, evidentemente, no ayuda para nada a las personas víctimas, sino todo lo contrario. Entonces, nosotros siempre intentamos que la palabra denuncia tenga un sentido más amplio, que comporte la denuncia pública, que comporte la denuncia que se visibiliza y circula a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del boca a boca y a través de ir creando un semillero de situaciones que puedan ayudar para facilitar la red de soporte mutuo y la red de apoyo que a nivel social puede ayudar a facilitar más esa denuncia o esa capacidad de dar el paso adelante y plantear, pasar de lo que nosotros llamamos pasar de la queja, que a veces va asociada a la resignación, pasar a la denuncia, que es un proceso más activo. La frase que recogéis, que contempla ese 40 y tantos % del no sirve para nada, para nosotros forma parte de este punto de resignación. Este punto de resignación no ayuda para nada a tirar adelante aquellas acciones que comportan una actuación de lucha, una actuación positiva que conlleve una denuncia del tipo que sea, pero que también conlleve otras posibilidades de gestionar el conflicto que se ha producido por esa discriminación. De los motivos que han estado comentando Albert y Gina, yo poco más puedo añadir. Es cierto que hay un punto de resignación, hay un punto de cansancio, hay un punto de desconfianza de la administración pública, bien cierto. Yo también añadiría que hay un punto de miedo en algunas situaciones de discriminación. Y eso no lo podemos obviar, sobre todo cuando interseccionan diferentes situaciones discriminatorias. Por ejemplo, personas migrantes o personas que están en situación irregular, que están en una situación de racismo y además tienen una situación de discapacidad o además tienen una situación asociada a salud o a género o a LGTBI-fobia. Entonces, esa situación se agrava, se amplifica y todavía esa capacidad para dar el paso para denunciar se reduce al mínimo, a la mínima expresión. Por lo tanto, hay un elemento de miedo que también influye aquí. Y luego, sobre eso, añadir, en el sentido de más elementos que pueden influir, yo creo que adaptado a la situación concreta de las personas que viven una situación de discriminación desde el capacitismo, yo creo que hay elementos que pueden ayudar a pensar, desde nuestra opinión, que las personas con discapacidad tienen un nivel de concienciación y un nivel de responsabilidad sobre las actuaciones que deben realizar por la situación que están padeciendo en el día a día, más importante que en otras situaciones de discriminación. Por ejemplo, como la aporofobia. O por ejemplo, como en el edatismo en personas grandes, en personas mayores. Lo que pasa es que a pesar de que existe esa conciencia, sí que creemos que hay un nivel de asimilación que no es de resignación, pero sí de asimilación y de normalización de las situaciones cotidianas del día a día en el cual las personas con discapacidad se encuentran. Y eso es tan grave en personas con discapacidad física, sensorial, como intelectual. Que en el caso de las personas con discapacidad intelectual entendemos que hay un elemento añadido en esta capacidad para poder actuar y denunciar. Paro aquí porque si no igual me rollo. Como sé que hay otras preguntas, ya me espero. Gracias, muchas gracias, Albert. Sí, lanzaremos una primera para que veáis un poquito
igualados. Nuria, en tu caso, ¿nos podéis explicar cómo abordáis el acompañamiento cuando una persona os contacta para pedir asesoramiento para denunciar una vulneración que ha sufrido? Luego hablaremos de los distintos tipos, pero explica un poquito cómo abordáis ese acompañamiento. Pues a ver, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estas jornadas y voy al tema. Bueno, pues dado que es una asociación que no tenemos sede física y que además todas las personas que trabajamos en ella lo hacemos de forma voluntaria, pues lo que sí que hacemos es que solo en general actuamos en aquellos casos en los que la discriminación se debe a la discapacidad, es decir, a la diversidad funcional, como me gusta más a mí denominarlo. Entonces, pues bueno, cuando alguien nos contacta, lo que hacemos es que analizamos el caso y si detectamos que hay una discriminación por la diversidad funcional, nos ponemos en contacto con esa persona y lo que hacemos es ver cuál es su situación, cómo se puede actuar y entonces ver qué pasos tenemos que dar, ¿no? Normalmente, pues cuando esta persona decide que le llevemos el asunto, es un poco lo que decía Albert, pues sí que tenemos una red de abogados y de bufetes a los cuales dirigimos a las personas y les ofrecemos el acompañamiento y el apoyo durante todo el procedimiento de la denuncia, pero también es verdad que intentamos utilizar toda una serie y una batería de recursos que hay antes de llegar a ese procedimiento judicial o denuncia penal, porque es verdad que luego estos procedimientos en ocasiones son muy largos, son muy costosos y en ocasiones las sentencias cuando ya llegan han perdido su finalidad práctica porque a lo mejor ya ese derecho no se puede restaurar, ¿no? Esto es especialmente grave en el caso de niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Entonces, pues sí que tratamos de eso, de decirles que existen otra serie de recursos, como ya se han comentado, ¿no? La denuncia pública, etcétera. De todas formas, es la persona la que tiene en su mano y en su poder el poder decidir qué es lo que quiere hacer. Luego, pues bueno, intentamos hacer un seguimiento de cada caso dentro de nuestras posibilidades, pues ya he comentado que somos voluntarios, y también ayudamos en la redacción de escritos si hace falta, e incluso como contactamos con abogados, no todos ellos son especialistas o tienen todo el conocimiento que deberían de tener sobre el derecho de las personas con diversidad funcional, porque muchas veces, tristemente, aunque en nuestros entornos de las asociaciones, me refiero, estamos constantemente hablando de la Convención, de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las leyes que han mencionado de no discriminación, estas leyes luego no son tan conocidas, ¿no? A la hora de los operadores jurídicos, los abogados, jueces, etcétera. Entonces, pues en un momento dado también acompañamos al abogado para que tenga un mayor conocimiento en este derecho específico, ¿no? que puede influir. Y luego, bueno, pues si no es un procedimiento judicial o penal, también si es una denuncia administrativa, también tratamos de asesorar a la persona, decirle dónde se puede dirigir, qué pasos tiene que dar, todas estas cosas. También en ocasiones Solcon ha actuado como propio demandante, cuando ha habido pues numerosas leyes o proyectos de reales decretos que van en contra de lo que consideramos los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues nos hemos personado pues para, por ejemplo, hubo un real decreto en la Comunidad Valenciana que iba a desarrollar la ley de atención a la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Sí.
Y este Real Decreto, respecto a la prestación de asistencia personal, solo lo contemplaba para personas entre 18 y 65, personas con diversidad funcional física entre 18 y 65 años. O sea, era discriminatorio por edad, porque dejaba fuera a los mayores de 65 y también era y a los menores, digo, sí, sí. discriminatorio por diversidad intelectual, porque también dejaba fuera a las personas con una diversidad funcional intelectual mayores de 18 años, porque, y además contraviniendo la nueva ley que se ha aprobado de que no hay que sustituir la capacidad jurídica, sino que se tiene que contar con apoyos. Todos tenemos la misma capacidad jurídica, solo que unos necesitan apoyos y otros no. Exacto. Entonces, bueno, en resumen es un poco esto, los pasos que seguimos. Muy bien, muchísimas gracias. Porque un tema conjunto que os quiero plantear a los dos, ¿cómo vivís vosotros, cada uno desde vuestro ámbito, el tema de la infradenuncia, esta realidad que se nos plantea dentro de este estudio que hemos hecho desde COM? ¿Tenéis datos verificables? ¿Se ha detectado un perfil mayoritario que no denuncia? ¿Es un tema que habéis tratado en la oficina o en vuestra entidad? Albert, Nuria, que queráis. No, bueno, me da igual. Bueno, en Solcom, ya que nos dedicamos fundamentalmente a asesorar y a informar a las personas que han sufrido alguna vulneración en sus derechos, y por otro lado les ofrecemos acompañamiento y apoyo durante todo el hecho de todos los procedimientos judiciales o del tipo que sean. Entonces no tenemos esos datos, pero bueno, en general sí que vemos que los perfiles que al final menos denuncian pues son las personas más vulnerables dentro ya del propio colectivo vulnerable, que somos las personas con diversidad funcional, ¿no? Pueden ser pues, jóvenes y adultos que muchas veces, con una diversidad funcional intelectual, que muchas veces no son conscientes de lo que les está bien o lo que está mal, o las personas de su entorno no llegan a recibir la información de que les están vulnerando estos derechos. O ellos mismos no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos, ¿no? Incluso, pues, aquellas personas, mujeres o niñas que son también normalmente con una discapacidad física o intelectual, que sufren a lo mejor maltrato por parte de sus parejas y no tienen a lo mejor asistencia personal, tan fundamental este derecho a la vida independiente, a la asistencia personal, para denunciar, porque muchas veces, si es tu propio entorno el que está vulnerando tus derechos, difícilmente vas a poder denunciar, ¿no? En definitiva, pues personas que tienen bajos recursos, porque embarcarse... También tenemos datos de esto. Sabemos que un 40% de la vulneración, sobre todo en temas de abusos y violencia de género, viene dado en entornos familiares o del centro de residencia o de estancia donde está la persona, con lo cual son denuncias importantes a tener en cuenta. Sí, pero bueno, son denuncias eso que muchas veces no llegan porque la propia persona es bastante dificultada, ¿no?, para denunciar esto. Sí que, por ejemplo, observamos, porque en Solcom recibimos muchos casos de padres que denuncian el derecho a una educación inclusiva y de calidad de los niños y niñas con diversidad funcional. Y sí que es verdad que a lo mejor hay una motivación extra, ¿no?, y una determinación más fuerte de colectivo a la hora de denunciar los derechos de sus hijos, cosa que a veces no hacemos nosotros por nosotros mismos, ¿no?, el denunciar las vulneraciones que sufrimos. Y pues en definitiva también el perfil que más va a denunciar pues va a ser, ya lo he dicho, ¿no?, aquella persona que tiene una vida inclusiva, que tiene una vida independiente y puede tener una asistencia personal dentro del colectivo de personas con
diversidad funcional, pues va a tener mucho más claro y mucho más conocimiento de cuál es su situación, sus derechos, de cuándo son vulnerados. Y bueno, hace falta cierto compromiso y desde luego tiene que estar dispuesta a movilizarse porque no es una tarea fácil. Está claro. Albert, ¿qué nos puedes comentar tú a este respecto? Sí, bueno, comentaros que en la oficina sí que ofrecemos actuamos en el ámbito de prevención, haciendo diferentes campañas de sensibilización, información y formación en materia de derechos humanos y de lucha contra las discriminaciones. Y en el ámbito de garantías sí que atendemos a las personas víctimas de discriminación. Es una oficina que lleva todos estos años a pie de calle, atendiendo a cualquier persona que entra por la puerta y que nosotros de oficio también intervenimos ante cualquier conocimiento que tengamos de una situación de discriminación. Y nos coordinamos con diferentes servicios transversales dentro del propio ayuntamiento, con diferentes servicios dentro de la ciudad y sobre todo con las entidades. Ofrecemos como oficina 4 servicios de atención: servicio de acción socioeducativa con educadoras y trabajadoras sociales, servicio de asesoramiento y atención jurídicas con un equipo de abogadas que están especializadas en diferentes ámbitos jurídicos, el ámbito penal, el ámbito civil, el ámbito administrativo y el ámbito laboral. Ofrecemos también un servicio de atención psicosocial con un equipo de psicólogas y también ofrecemos un servicio de mediación con un equipo de mediadores. Entonces, estos 4 servicios que ofrecemos es para atender a personas víctimas de discriminación por cualquier motivo de discriminación de los que contemplan la propia Ley 1920, las normativas internacionales y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, dentro de esta coordinación que os comentábamos, creamos conjuntamente con entidades de la ciudad de Barcelona, y aquí participa ECOM, la taula de entidades, la mesa de entidades con servicio de atención a personas víctimas de discriminación, precisamente para intentar aglutinar, coordinar y poder ayudar a registrar el máximo de situaciones recogidas en la ciudad de cualquier motivo. Principalmente lo componen actualmente la mesa 26 entidades. Y el eje de discriminación, para entendernos, en estos momentos está representado por 4 entidades, que es un dato importante, y están representadas los diferentes motivos de capacitismo y, por tanto, o de diversidad funcional, como decía Nuria. Quiero decir que en cualquier caso sí que hay un elemento de cierta representatividad y eso ayuda también a analizar los motivos de infradenuncia. De los datos que recogemos conjuntamente en la mesa de entidades, estamos publicando un informe anual desde hace ya 4 años. El próximo saldrá de aquí unos meses. Y de estos datos, mayoritariamente, siempre el motivo de discriminación más importante es el racismo y la xenofobia, y después la LGTBI-fobia. Las situaciones asociadas a discriminación por diversidad funcional suele ser el 3.º o 4.º motivo de discriminación, y habitualmente, de todos los datos que recogemos cada año, está alrededor del 10%. Son datos importantes que demuestran que hay un nivel importante de recogida de datos. Estamos hablando de que el año pasado, en el informe presentado del año pasado sobre los datos del 2021, se recogieron un total de 504 casos, 504 situaciones de discriminación denunciadas y que están de alguna manera, que están de alguna manera legitimadas y registradas a nivel normativo, y en las cuales se ha ofrecido atención a las personas víctimas de discriminación. Y en esas situaciones y con ese porcentaje de discapacidad, lo que sí ha quedado constatado, al margen de que los derechos vulnerados más importantes en las personas con discapacidad ha sido principalmente el derecho a la integridad moral, el derecho de prestación de servicios y aquellas situaciones que van asociadas al derecho al acceso al trabajo, o lo que es en general la accesibilidad, que también va asociada
al derecho de acceso a la vivienda. Por ese motivo nosotros sí que hemos hecho diferentes campañas para favorecer, visibilizar y potenciar, en el caso de las personas con diversidad funcional, que se animasen a poder denunciar. Entonces, el perfil exacto de la persona que tiende a no denunciar o que tiende a no dar el paso adelante, no, es muy difícil Es complicado, es complejo de poder definirlo sí. y de poder generalizarlo. Y de luego hecho, cuando podría ser un hablamos... poco peligroso Sí. incluso generalizarlo, Claro, para no caer en estereotipos posteriores sobre eso. Exacto, Pero... es lo que os quería comentar, porque estamos hablando todo el rato de vulneración de derechos, pero claro, hay muchos tipos de derechos que se nos vulneran a las personas con discapacidad. Y también hay que explicar que, aparte de los derechos generales que esta ley recoge, luego están aquellos derechos más individuales que sí puedes denunciar. Y no hace falta que sea jurídicamente, pero sí puedes hacer una instancia a un ayuntamiento, a un estamento oficial, ya sea un tema de accesibilidad o de otra cosa, ¿no? Y aquí yo creo que también es importante dar, no sé qué comentáis vosotros, qué pensáis vosotros como expertos, pero bueno, yo soy también experta en ese tema porque he trabajado muchos años en la administración defendiendo los derechos de las personas en general, no solamente las de discapacidad. Y sí que es verdad que hay esa sensación de que no sirve para nada, y no es verdad. No es verdad, aunque solo sea el hecho de que quede constancia de esa instancia, de ese documento, ya sirve, porque dejas constancia de que se te ha vulnerado un derecho. Y esa denuncia, aunque sea administrativa, sí sirve, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Totalmente. O sea, cuando yo comentaba lo de potenciar campañas... Correcto. O sea, hay muchas maneras de hacer campañas publicitarias. Yo no voy a dar aquí ejemplos de comunicación porque para eso hay expertos en comunicación. Exacto, sí. Que saben muchísimo, pero lo que sí está claro es que la información o la divulgación en redes sociales o medios de comunicación de ejemplos concretos, lo que nosotros llamamos testimonios, sí, que específicamente dan la cara, se muestran y explican lo que les ha pasado, y eso va acompañado de un trabajo que se ha hecho conjuntamente con esa persona, en este caso desde nuestra oficina, claro, que ha comportado una denuncia, que ha comportado que se haya ganado esa situación o que se haya conseguido ese derecho que se había vulnerado o que se haya podido restituir alguna situación de accesibilidad. Todo eso ayuda mucho porque hace que el resto de personas que están viendo eso se dan cuenta que sí se puede hacer y que por tanto ni hay que resignarse ni es a veces tan complicado como pueda parecer de entrada. Eso ayuda muchísimo. Exacto. Luego hay, bueno, perdón. Sí, no, quería simplemente recordar a los participantes que a través de la pestaña que tienen en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas pueden ir dejando, aunque después abriremos turno, pero ya pueden ir dejando ya alguna pregunta que nos han dejado, que luego os compartiré, pero simplemente era hacer este recordatorio. ¿Querías comentar algo, Nuria? Oh, perdón. A ver. Te dejo continuar, Albert. Solo un apunte con respecto a que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que denunciar siempre y que tenemos que unirnos y no queda otra, pero también con lo que comentabas de los medios de comunicación, este es un punto que nosotros hemos reflexionado a veces desde Solcom y creo que hay que tener bastante cuidado también, porque muchas veces el tratamiento que dan los medios de comunicación a los abusos o a las situaciones de vulneración que se han producido, incluso a la propia persona con diversidad funcional, todavía sigue siendo de víctima, de pobrecito, de primero, no sé, creo que de capacitismo. Creo que hay que tratar de dar siempre una imagen positiva y tener mucho cuidado, porque esto lo que hace muchas veces es perpetuar el estigma y las barreras sociales que tanto daño nos hacen. O sea, que es que no existen las barreras físicas, pero las sociales a la hora de denunciar también hacen muchísimo daño, porque pues, por ejemplo, en nuestro caso hay muchos padres que también se plantean que no quieren a lo mejor que aparezca el nombre de su hijo
o no quieren que se divulgue una situación de abuso que ha sufrido, porque esto lo que puede hacer es agrandar la etiqueta, ¿no? Entonces, Por bueno, supuesto, Nuria, en eso estamos. Esos datos personales, con esas situaciones, en cómo se comunican, en cómo los comunica la prensa, en cómo los comunica los medios audiovisuales. Bueno, y ya está. Yo quería hacer ese apunte que me parece. Por Es supuesto, importante. totalmente de acuerdo. Lo único que yo puedo añadirte es que evidentemente es un trabajo es un proceso, el proceso de trabajar con las personas víctimas es un proceso que en unos casos es más largo que en otros, y dentro de ese proceso, evidentemente, el dar el paso adelante para mostrarse públicamente, pues no es un paso fácil, pero también es verdad que nosotros, como administración pública que somos, y como te puedes imaginar, nosotros no vamos a cualquier medio de comunicación. Nosotros habitualmente siempre estamos trabajando en 2 o 3 medios audiovisuales, 2 o 3 medios de prensa y 2 o 3 medios de radio y punto. De ahí no vamos a otras situaciones porque sabemos precisamente ese punto de riesgo que tú acabas de comentar. Luego otra cuestión es las condiciones en las cuales pues, se plantean las entrevistas, se plantean las declaraciones, se plantean los testimonios, si se dan los datos o no se dan. Todo esto siempre a partir de lo que la propia persona víctima nos pide. Eso es esencial, lo tenemos clarísimo. Sobre Dicho todo esto, los datos personales son sagrados y la administración claro, por supuesto. no puede facilitar. Otra cosa es que la persona voluntariamente participe en una red social o en un medio de comunicación y explique su testimonio personal, pero obviamente la administración no puede participar. Nosotros de lo primero que hacemos en la primera acogida, antes de empezar a iniciar ningún proceso, es la firma del documento del EOPD, de protección de datos. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Además, es que como administración pública estamos obligados y es que además consideramos que no vamos a avanzar más allá a partir de que no esté este documento. Pues no, es que queda una última, digo, os la lanzo y ya, porque el debate es muy interesante, pero no quiero que se me quede ninguna en el tintero, y además ya nos están entrando preguntas y creo que también es importante escuchar a los compañeros participantes. Con todo esto que estáis comentando, ¿cómo se debe luchar entonces contra la infradenuncia y cómo podemos fomentar que las personas denuncien las situaciones de vulneración de las que son víctimas? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a corto plazo? Cualquiera de los dos. Jugar por que la gente conozca sus derechos es fundamental. Claro. Si alguien no conoce sus derechos, es imposible que se los vaya a garantizar nadie que puedan denunciar. Entonces, formación a través de jornadas, divulgación a través de las redes sociales, tal. Pero bueno, formación en ambos sentidos, no solamente a las personas con diversidad funcional, sino también a las instituciones. Es decir, es fundamental que se diseñaran cursos específicos de formación para todo el personal que vaya a acceder a la administración pública, para todas aquellas personas que vayan a cursar estudios de derecho, elaborar protocolos que sepan de las personas con discapacidad y que sepan del derecho de la discapacidad, porque si no, siempre nos vamos a encontrar con ese techo, ¿no? Y de que malinterpreten las normas o de que no las utilicen, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tenemos numerosos tratados internacionales y tenemos informes que ha elaborado el Comité de Seguimiento de la Convención y no se acaban de cumplir, no se castiga, son obligatorios pero no se tienen en cuenta. Entonces, pues creo que por ahí la formación en ambos sentidos. Luego, pues también ya se ha comentado, presión. Yo siempre digo que es mejor denunciar con apoyo, da igual si sea entre iguales, o sea, personas de tu mismo colectivo con las que quieras denunciar una vulneración en común, con tu propio colectivo, o bien a través de las asociaciones, las ONGs. Existen multitud de recursos, está el Defensor del Pueblo, existe la Oficina de Atención a la Discapacidad,
Hay colegios de abogados que ya tienen unidades especializadas en los derechos en nuestros derechos, en los derechos de las personas con diversidad funcional. Ahora se ha creado la Oficina, creo, Estatal de Delitos de Odio, de nueva creación. Y luego a nivel... Las fiscalías específicas que tenemos en cada provincia de discapacidad. Inspectores de educación que existen en cada zona, en cada provincia, los inspectores de trabajo, los sindicatos, dependiendo del área, ¿no? Y luego, a un nivel más normal, tenemos hojas de reclamaciones, puedes reclamar por internet a empresas y bueno, pues las redes sociales, hacer presión a través de las redes sociales. Creo que luego sería muy útil y creo que también, bueno, existen ya un montón de guías y documentos para empoderarnos y ejercer la autodefensa, pero también, por ejemplo, pues desde Solcon hemos elaborado también pues pequeños documentos, por ejemplo, de pautas a seguir cuando tu hijo es segregado y no en su derecho a una educación inclusiva, o acercar estos informes del Comité de Derechos Humanos al resto de la sociedad, tanto operadores jurídicos como profesores, como todos aquellos que puedan tocar el derecho a una educación inclusiva, pues de alguna forma facilitarles, ¿no?, esa labor mediante elaboración de documentos que de alguna forma sencilla expliquen los pasos que hay que dar, qué normativa internacional o nacional rigen estos derechos, etcétera. Y bueno, pues luego fundamental también puede ser el facilitar formularios o modelos genéricos de cómo realizar estas reclamaciones. Y bueno, y luego pues lo han comentado, pero también, bueno, es útil el tema de las buenas prácticas. Es decir, si hay algún caso que ha llegado a una buena resolución y tal, pues sirve de ejemplo, ¿no?, para que otras familias, otras personas se apoyen en ello y puedan denunciar y puedan saber que existen pues esa sentencia que fue favorable. O como hemos comentado, bueno, Solcom llevó al Comité de Derechos Humanos la vulneración del artículo 24 de la Convención del Derecho a una Educación Inclusiva, y tras varios años de investigación, el comité al final dio la razón a Solcom y emitió un informe donde decía que España estaba vulnerando de una forma sistemática y grave el derecho a una educación inclusiva de calidad, y dictaba al Estado español a hacer una serie de modificaciones en la legislación, en diversos asuntos, para mejorar esto. Luego, como he comentado, pues nos siguen llegando multitud de casos en este sentido, con lo cual parece que no han hecho mucho caso a este informe, pero sí que yo creo que siempre sirve para que otros padres sepan que están en su derecho, ¿no?, que una vez que les puedan pasar situaciones parecidas, tengan claros que hay instrumentos que ya están ahí y que pueden utilizarlos para llevar a cabo sus denuncias. Que siempre hay recursos, ¿no, Nuria? Para, por un lado o por otro, salvar ese miedo y salvar esa idea de que no sirve para nada. Siempre hay algo que podemos hacer, ¿verdad?, que suma. Exacto. Siempre hay que sumar. Albert, ¿querías añadir? Sí, bueno, poco hay que añadir a lo que ha dicho Nuria. Lo único que sí que nosotros insistimos mucho en el tema educacional. Para nosotros la educación es básica. Claro. Y de hecho la mayoría de los talleres de sensibilización que hacemos los hacemos sobre todo en la franja de adolescencia y juventud. Entendemos que es una franja importantísima, es una franja en la cual se producen todos los procesos de cambio en el ser humano, en el cual se producen los elementos identitarios, en los cuales se construye y se fortalece la personalidad que luego será adulta, y si ahí no incidimos en la introducción de lo que es la defensa de derechos, luego ya la cosa es mucho más difícil de poder impregnarla.
Entonces nosotros por ahí sí que trabajamos bastante, estamos en la red de escuelas por la igualdad, hacemos diferentes tipos de talleres en las escuelas, en ciclos formativos de grado medio, de grado superior, en institutos, en programas formativos. Perdonad, No, tranquilo. puedo cerrar el teléfono. Sí. Y el tema educativo para nosotros es tan importante como el poder conseguir vías de irnos adaptando como sociedad para conseguir colocar la defensa de derechos en el centro y que ante una situación de vulneración sea la víctima precisamente la que nos marque el camino y en la que nosotros tengamos que hacer un proceso de soporte y de acompañamiento. Por eso insistía mucho al principio en lo importante que es la creación de una red de soporte y apoyo, fomentar la red social que ayuda a empujar y acompañar a esta persona, porque es cierto que muchas veces hay un proceso de desinformación, hay un proceso de inseguridad, hay un proceso de dificultades que si además hay algún tipo de experiencia no positiva en la relación con la administración, todavía se acrecienta más. Sí. Entonces, en ese sentido, en las propuestas que en los informes anuales del observatorio vamos haciendo, sí que se marca mucho la línea de trabajar conjuntamente con las entidades de defensa de derechos y en el proceso cada vez más integral de acompañamiento a las víctimas. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Yo diría que cerrando este grupo de preguntas, me quedo con esto que habéis comentado, la importancia de la formación, sobre todo a nivel técnico. Habéis hablado que existe una oficina de la discapacidad. Lamentablemente no en todos los ayuntamientos hay esa oficina de la discapacidad, ya os lo podemos garantizar. Por lo tanto, todo lo que podamos compartir y hacer difusión, es importantísimo el tema de la formación y de la información para los usuarios y para los profesionales. Ahora vamos a pasar a contestar las preguntas que nos están haciendo llegar los participantes. Decir a los participantes que toda esta información, estos formularios que ha comentado tanto Gina de la Oficina de Atención a la Igualdad como Nuria o Albert, como tenemos los correos electrónicos de los participantes, os haremos llegar toda esta información para que estos formularios y esta información que habéis compartido con nosotros, pues la podamos tener todos, ¿de acuerdo? No os preocupéis que todo esto lo compartiremos. Y este debate, a partir de mañana, de próximos días, ya estará colgado en el canal de YouTube de ECOM y podréis, el que no haya podido participar, pues podrá incluir incluso los comentarios y preguntas. Por lo tanto, Albert, Nuria, si os parece, vamos a pasar a esta tanda de preguntas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, José Antonio nos dice: pertenezco a una asociación de usuarios de perros de asistencia y nos hemos encontrado en ocasiones que la autoridad que reside en la policía local o autonómica desconoce la norma que protege los derechos de acceso al entorno acompañados de nuestros perros de asistencia. ¿Hay programas formativos para las autoridades? Lo que decíamos de la importancia de la formación técnica. Sí, mira, sobre esto yo lo que le puedo comentar al compañero es que nosotros hemos registrado precisamente este último año 2 o 3 situaciones de este tipo asociadas a las personas con diversidad funcional visual en la situación que va acompañado de su perro guía. Y en esas situaciones hemos hecho denuncias. De hecho, una de las denuncias está ahora mismo en Fiscalía. Y fue por un tema de un acceso la denegación de un acceso a un comercio a una persona que iba con su perro guía. Una de las últimas es por la denegación de un servicio de taxi por el mismo motivo. Estamos haciendo, evidentemente son situaciones ilegales. Aquí volvemos a lo que comentábamos antes y que también se podría aplicar a la situación laboral. Hay legislación y hay normativa, pero muchas veces, por diferentes motivos, no se aplica. Y no se aplica a sabiendas que lo que se está haciendo es ilegal, que eso es lo más grave. Por eso precisamente nosotros lo denunciamos. Entonces, claro, estamos totalmente de acuerdo con las campañas informativas. De hecho, estamos empezando a organizar con la Fiscalía
específicamente unas guías informativas sobre el tema de personas con discapacidad, precisamente por esto, dedicado a los comercios de la ciudad. Pero la cuestión va un poco más allá, porque la sensación que tenemos a veces es que en determinados momentos se alega desinformación cuando lo que realmente se está haciendo es que se está vulnerando el derecho a sabiendas. Claro. Y por ahí sí que es una cosa en la cual nosotros vamos de manera muy firme a la denuncia. Evidentemente nosotros hacemos procesos de mediación. Hemos resuelto precisamente hace unos meses 2 situaciones asociadas a personas con discapacidad intelectual a través precisamente de procesos de mediación y se han resuelto satisfactoriamente. Una cosa no quita la otra. Pero precisamente en estas situaciones, además, se está dando la paradoja que también nos dice un poco de la capacidad de activismo que tienen determinadas personas en esa situación, personas en situación de discapacidad física, visual, en las cuales cuando van a pedir un taxi van acompañadas de una persona, lo que decíamos antes de la red de soporte mutuo, y cuando piden el taxi lo pide o el amigo, lo pide la persona, pero escondiendo de alguna manera su situación y la que es la del perro guía. De manera que cuando el taxi para y acceden para ir a abrir y acceder al taxi, o el taxista ya no puede negarse, o si se niega, entonces la situación es mucho más evidente, entonces la denuncia es automática. Y esto ya nos ha pasado en 2 situaciones y evidentemente ahí las condiciones para la denuncia, por el hecho de la prueba y por el hecho de que hay que recordar que en las situaciones de discriminación la inversión de la carga de la prueba es determinante y es muy importante, y por tanto es el agresor el que tiene que demostrar el por qué, según él, no ha discriminado y no al revés. Por tanto, la víctima está en el centro y es a la que hay que defender y es la protagonista. El hecho de que personas con discapacidad visual estén en esa situación y se organicen de esa manera para intentar darle la vuelta a esa mal hábito o a esa actuación perversa por parte de determinadas empresas, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, otra situación similar, lo que decía antes de discriminación laboral. La legislación ya es desde hace, creo que 8 o 10 años, que especifica que a nivel laboral, en aquellas empresas de más de 50 trabajadores, es obligatorio el 2% de contratación a personas con discapacidad. ¿Qué acaba pasando? Pues según los últimos datos estadísticos que hay a nivel nacional, el 80% de las empresas mayores de 50 trabajadores no lo cumple. Y no lo cumple porque como la sanción que contemplan a nivel normativo es tan pequeña, está alrededor de los 600 y pico euros, para un empresario, en el supuesto de que un inspector de trabajo localice, registre y denuncie esa situación, pagar esa cantidad es ridícula. Y por tanto, entre comillas, le sale a cuenta no hacerlo, por tanto, incumplir la ley a sabiendas, que no intentar mirar la manera de cómo compaginar y adaptarse a esa situación. Claro. En la misma línea nos comentaba José Antonio que cuando se produce esta situación de que la policía no actúa correctamente a sabiendas, como tú muy bien dices, no solamente está vulnerando un derecho, sino que está cometiendo un delito de discriminación por razón de discapacidad. Por lo tanto, esto sí está recogido en el Código Penal. Correcto. Es decir, el tema es muy grave, doblemente. ¿No? Que él piensa totalmente. Sí, él nos pregunta qué opináis al respecto. Yo creo que lo has explicado muy bien. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que sí hemos hecho en la ciudad de Barcelona es un protocolo de coordinación, que es el procedimiento operativo 17 del 2018 de la Guardia Urbana, en el cual, en aplicación de la ordenanza de convivencia que tiene la propia ciudad, que tiene competencias el Ayuntamiento de Barcelona, hay un artículo específico de esa ordenanza de convivencia que sanciona a aquellas personas que en el espacio público de la ciudad cometan situaciones de discriminación. Entonces, la Guardia Urbana, todos los agentes están obligados a levantar acta y sancionar
esas situaciones que ellos puedan observar. Incluso aquellas situaciones en las que ellos vayan a requerimiento de la víctima o de testigos. Y por tanto, eso ya comporta de entrada un procedimiento que puede llevar por la vía administrativa, pero que en según qué situaciones puede llevar también por la vía penal. Y en ese sentido, implicar al máximo a los cuerpos de seguridad es importantísimo. Y luego una cosa que también ha comentado Gina respecto de la ley 1920, que hay que recordar, y que también la 1522 también especifica, y es que todos los trabajadores públicos, funcionarios, pero también incluso aquellas personas que trabajan en empresas o entidades subvencionadas o subcontratadas por la administración pública están obligadas a denunciar aquellas situaciones de discriminación en las cuales sean testigos o puedan observar. Hay una pregunta concreta que la hace la compañera Leticia. ¿Le abrimos el micro y que la haga directamente? Sí. ¿Sí? ¿Le abrimos el micro? Inma, ¿le abrimos el micro a Leticia? Sí, le he abierto el micro. Leticia, no sé si... No, lo tiene cerrado todavía. A ver, Vale. Ahora sí, bueno, Leticia, adelante. Sí, es que quería comentar un tema de taxis, ¿verdad, Leticia? Sí, estaba... Adelante. Bueno, con lo de la denuncia, bueno, realmente con todo lo que estáis diciendo que la gente no tenemos confianza en las administraciones, pero realmente pues estoy escuchando y es que creo que tenemos absolutamente toda la razón, ¿no? Entonces, con lo de la denuncia que ha hecho la OBI, ¿no? Para lo de los taxis adaptados, ha salido positivo, les han dado la razón. Pues primero, que me parece muy flagrante que haya una ley, que la ley no se cumpla, que no se haga cumplir y que encima, después de que ha salido la ley, tengamos que hacer una denuncia para que la ley se cumpla. Y ahora mismo tampoco sabemos si esa ley se va a cumplir porque se han dado una serie de disposiciones, pero no sé hasta qué punto se está premiando para que realmente se haga o se va a penalizar si no se hace, ¿no? Por eso que es tan cansino y volver a denunciar y cuando te dan la razón tener que volver a denunciar porque no se está cumpliendo. Bueno, no sé, ¿qué opináis a esto? Que sí, que llevas toda la razón, que al final tenemos un marco jurídico muy completo y mucha legislación, pero es verdad que en muchas ocasiones se queda ahí en papel mojado, porque además los plazos a veces son larguísimos o porque no existe la financiación suficiente para llevar a cabo lo que la ley propone. Pero bueno, creo que por otro lado tenemos que empezar a dejar pues, cierto rastro, ciertos datos, como comentaban, que sí que ya se están regulando sanciones, aunque muchas veces las sanciones son menores de lo que a una empresa le puede suponer el tener que cumplir el derecho y por lo cual la ignora. Pero bueno, lo cierto es que si no hacemos de motor de cambio como cualquier colectivo, pues al final no se va a mover nada. Pero vamos, estoy de acuerdo en que es súper cansino y que es normal que muchas veces no queramos invertir nuestras energías en ello. Pero vamos, creo que siempre hay que hacerlo y que todos los avances se consiguen peleando y reclamando y denunciando y es lo que te puedo decir. Gracias. Yo sí puedo añadir... ¿Sí? ¿Tengo tiempo para añadir? Venga, ¿sí? rápido, sí, que tenemos más preguntas. Vale, perdón. No, mira, muy rápido. En la línea de lo que decía Nuria y un poco para complementar. Es verdad que este país se ha caracterizado históricamente por tener muchas leyes. Otra cuestión es si esas leyes son justas y otra cuestión es si después se aplican y por tanto si no se aplican y sobre todo lo más grave, cuando no se aplican a sabiendas de que lo que estás haciendo es ilegal, además de injusto, no te queda otra que denunciar. Denunciar, que nosotros denunciamos de oficio muchas veces, pero que sobre todo lo importante es denunciar con la persona víctima, acompañándola.
Eso ayuda muchísimo para empoderar a la persona víctima, pero también, sobre todo, volvemos a lo mismo, para dar ese paso conjuntamente y para poner el papel protagonista de la persona víctima. A veces entre administraciones no es tanto una cuestión de la administración en general, sino que a veces es un conjunto de muchas situaciones, ¿no? La administración de justicia va lenta, eso es evidente, y otras administraciones, como el tema de la accesibilidad, pues va a coyunturas, va a gobiernos, depende de muchas variables. Por ejemplo, en el 2020, cuando el confinamiento, cuando las restricciones, cuando posteriormente se hizo todo el tema de ampliación de las terrazas en el espacio público, de bares y restaurantes, eso también comportó una serie de connotaciones negativas sobre las personas con discapacidad en el tema de la accesibilidad, de la movilidad, y eso quedó reflejado en nuestro informe anual, y aquí con ECOM lo hemos trabajado muchísimo a nivel de ciudad. Pero bueno, no solamente es una cuestión de ciudad, a veces, por ejemplo, por poner otro ejemplo flagrante, una gran empresa como Renfe. Lo de Renfe es, en fin, no tiene nombre. Exacto. Pero bueno, pero es un continuo, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, bueno, es tenerlo en cuenta. Claro. Mira, tenemos un usuario que nos quiere aportar, no nos pone su nombre, es usuario de Zoom, dice: yo denuncié y gané, pero al final la jueza dijo que no lo llevaría a cabo porque no se respetó un plazo. No sé si es compañero o compañera, si está aquí, si quieres abrir el micrófono y compartir exactamente. Hola. No sé si... ¿Hola? Hola, ¿me oyen? Hola. Sí, te oímos, dime. Hola, Sí. soy Pepi. A ver, yo tuve que denunciar a mis vecinos, de hecho, Inma lo sabe. No tenía accesibilidad a mi edificio, lo propuse en una reunión, me dijeron todos que sí, pero siempre que yo pagara, ¿vale? Cuando fui a Vitachi a pedir toda la información que tenía que hacer, me dijeron que era la entrada al edificio y que no, que yo no podía hacerlo, que era cosa de vecinos, ¿vale? Empezaron ahí todos los problemas. La presidenta no podía atenderme por su trabajo y me derivó a la AGN que nos lleva todos los papeleos, ¿no? Estos señores no comunicaron en ningún momento lo que pasaba a ningún vecino. O sea, yo llamaba a ellos, ni caso, no comunicaban nada. Perdona, ¿era un problema de accesibilidad lo que tenías en la accesibilidad bloque, sí. Vale, sí. vale. Sí, había continúa. un escalón y yo estaba operada de las manos y no podía, voy en silla de ruedas y no podía abrir la puerta, ¿vale? Entonces, mandamos un burofax diciendo lo que pasaba y que tomaría cartas en el asunto. Hubo mediación, no se lo comunicaron en ningún momento a ningún vecino. Entonces decidimos, después de la mediación y tal, como no nos hacían caso, poner la denuncia. Los vecinos ni se enteraron. Se enteraron cuando sí que vino ya la denuncia y, bueno, le tenía que dar el comunicado. En la primera denuncia no hicieron ni caso, se dejaron pasar el plazo y ni caso. Vale. En la segunda, claro, mi abogado reclamó que no había hecho caso ni habían dicho nada. Vale, pues se volvió a hacer. La jueza volvió a decir que sí, que se tenía que cumplir la sentencia, que en este caso fue COCENFE la que me estuvo ayudando y vino el arquitecto de COCENFE a hablar con ellos y explicó todo cómo se tenía que hacer y tal. Vale. En la tercera les dice que tienen que hacerlo por ley. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando la jueza nos dice, que es lo que he escrito, que no, que... Bueno, es que estoy un poco nerviosa. Bueno, lo que tranquila. Lo que le por un defecto de forma del plazo que no se cumplía, no tenía que cumplir la sentencia, ¿es esto? Sí, no, bueno, dice que el abogado nos dice: hemos recibido una providencia junta en la que la jueza parece abrir puerta a decretar una posible nulidad de las actuaciones, lo que dejaría sin efecto el despacho de ejecución, o sea, se contradiría a sí misma, inaudito. O sea, me quedé, pues, que la justicia
me denegó mi derecho. ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no se puede hacer nada? Que una jueza me diga 3 veces que sí, que hay una ley que se tiene que cumplir y que luego me diga que no, que me abra las puertas a decirme que no. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué le podemos están mis decir? derechos? Sí. Gracias, ¿Quién me gracias por ayuda en esto? compartir. Sí, sí. Gracias por Muchísimas compartirlo, gracias. compañera. Ahora te contesta. Gracias. De acuerdo. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si tú, Nuria, o bueno, yo lo único que puedo decirte es, claro, por lo que explicas de entrada es estupefacción, porque Claro. no se entiende mucho, porque es que es obligatorio, o sea, es obligatorio que en toda comunidad de vecinos que eso esté, que se hagan las obras necesarias para la accesibilidad, punto. A partir de que cualquier vecino afectado lo solicite. Por lo que explicas, si el único argumento por el que después de hacer una sentencia, que entiendo que ya estaba en fase de ejecución, porque no se había hecho ningún recurso anterior, quiero pensar, no lo sé, me falta un poco de información, pero en cualquier caso, que luego ella haga un auto conforme la anula porque considera que por defecto de forma o por tiempo, porque no se comunicó a todos los vecinos, que no deja de ser un defecto de forma y que me sorprende, es extraño, porque si se han hecho antes actos de mediación, de todo eso, tu abogado tuvo que informar a la juez y ella tiene que saberlo. O sea que suena muy extraño y en cualquier caso yo creo que esto había que estudiarlo. Sí, yo creo que eso se podría volver a recurrir, no sé en qué instancia. Exacto. También sé que actualmente hay un tope económico que me parece que son las 12 mensualidades que equivalga al tope a 12 mensualidades, pero siempre tú puedes hacer la obra poniendo el dinero que falte o añadiendo las subvenciones que hay ahora mismo bastante en todas las comunidades autónomas para hacer accesibles las comunidades de propietarios. Con lo cual eso habría que verlo, sí, porque es un poco extraño. Sé que ahora se está trabajando un proyecto de nueva ley de propiedad horizontal para que se elimine el tope económico, o sea, que no esté sujeto el derecho a que sea 12 mensualidades, sino que sea lo que cueste, la de personal tiene derecho a poder salir de su domicilio. Si os parece, como es un caso complicado y yo creo que el tiempo que nos queda ya es limitado, compañera, si tenemos tu contacto a través de la compañera de Inma, pues estaremos asesorándote y esto se podrá recurrir y yo creo que es lícito que se le pueda dar la vuelta. De hecho, he oído hablar de Habitacha, por tanto entiendo que es Cataluña. Si es de la ciudad de Barcelona, nosotros en coordinación con ECOM podemos hacer lo que necesites, te podemos ayudar en eso. ¿Puedo hacer un inciso? Las obras se realizaron, pero como ellos quisieron, no como decía ECOM ni como estaba hecho. Es más, no querían pedir las ayudas porque le costaba 180 euros para hacer lo de la energía, ¿vale? Al final, Amputados Sant Jordi, donde pertenezco porque soy amputada, me ha hecho un escrito, le hemos puesto en el ascensor, he hablado con algún vecino y ahora parece que quieren pedir las ayudas, ¿vale? Pero me han insultado, solo han faltado en la calle una persona a agredirme. Solo digo eso. Es tremendo. Bueno, el procedimiento se tenía que haber empezado por una reunión de junta, haber informado y ahí explicarle el derecho que tienes, que no se puede contradecir, etc. Pero bueno, cuando el tema está tan complicado, pero se puede revertir. Con el asesoramiento de la oficina y de ECOM, compañera, se podrá revertir. ¿De acuerdo? Rápidamente tenemos ahí la compañera Miki que nos comenta que en referencia a la denuncia en su municipio, ella es de Argentona. No hay empatía hacia el colectivo, comenta ella, por parte de la policía. Incluso las oficinas de la policía están en una calle con una inclinación, una elevación que subir o bajar en silla de ruedas es peligroso. Conocemos el territorio porque trabajamos allí y realmente es peligroso, ¿no? Ha intentado ponerse en contacto con ellos, pero aún no le han respondido. ¿Qué pasa cuando es lo que decíamos, un servicio público como es la policía está en un sitio, en una calle que es inaccesible?
¿Qué le podemos decir? Bueno, perdón. No, tú, Albert, mejor. No, a ver, en principio hay diferentes vías. En municipios pequeños no sé si existe el síndic de Greuges de ese municipio. Si existe, es simplemente a partir de la primera queja que se escribe a la policía municipal, en función de la respuesta que te dé, automáticamente llevarlo al síndic. Esta es una vía automática. Y la otra es, en aplicación de la ley 1920, iniciar el trámite de queja y valorar si la vía puede ser por la vía administrativa o puede ser por la vía penal. Pero yo creo que lo primero aquí sería, primer escrito de queja a la propia policía municipal, en función de la respuesta o del silencio administrativo, llevarlo al síndic de Greuges del propio municipio y a partir de aquí, o al síndic de Greuges de Cataluña, o ya mirar otras vías administrativas o penales. De acuerdo. La compañera Paqui nos dice, cuando las entidades solicitamos a los ayuntamientos o servicios de eliminación de barreras arquitectónicas, el servicio Atendo de personas a movilidad reducida o en alguna estación de Renfe y no recibimos respuesta, ¿podríamos enviárosla para que nos digáis cómo lo podemos hacer? ¿Cómo que nos tienen respuesta cuando solicitan el servicio Atendo? Sí, entiendo. El servicio Atendo para personas con movilidad reducida en alguna estación de Renfe y no recibimos respuesta es el eterno problema que comentamos, ¿no? Que los trenes son accesibles, pero muchas estaciones no. Entonces, cuando presentan una queja y no reciben respuesta, esta es la duda que tiene la compañera Paquita. No reciben respuesta por parte de Renfe, entiendo. Supongo que sí. Bueno, pues si no reciben respuesta por parte de Renfe, bueno, yo volvería a insistir, porque al final, pues, pero si no, pues pasar a otra instancia, claramente. Claro. A ver, dice, hola, soy Antonia Fernández, mi pregunta es, cuando en el propio trabajo te discriminan, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí habría que saber qué tipo de discriminación, ¿no? Si no te dejan ejercer tus funciones o rebajan tus funciones por la discapacidad. Claro, aquí hay dos cuestiones separadas, pero que evidentemente si se suman las dos ya es una situación grave. Una cuestión es... Perdona, y la misma compañera dice, yo he tenido que dejar mi trabajo por discriminación por compañeros que me insultan, anulaban y tanto los compañeros como la empresa lo sabían. Aquí hay como un... Bueno, eso es grave, eso sí que es denuncia y puede ser una denuncia penal, evidentemente. En eso sí que no hay que dudar. Y sobre todo lo importante en las denuncias cuando son graves y cuando se van a llevar por la vía judicial es intentar conseguir el máximo de prueba. Porque aunque se tenga en cuenta la inversión de la carga de la prueba, si la víctima no aporta un mínimo de prueba solvente, siempre estamos al albur de la interpretación de algunos jueces, aunque la Fiscalía, y hay dos fiscalías especializadas, como ya sabéis, aunque las fiscalías hagan escritos de calificación muy trabajados y con pruebas que se presenten de manera clara, a veces no todos los jueces están por la labor de aplicar aquellos artículos del Código Penal que son claramente de delito de odio o de discriminación. Claro. Pero respecto del principio, sí que es importante, creo yo, a efectos de argumentación y de carga de prueba, separar lo que es una situación discriminatoria puntual asociada, por ejemplo, en este caso, a barreras arquitectónicas, de una situación de acoso laboral. La situación de acoso laboral es mucho más grave. Es verdad que hay que argumentarla y hay que aportar pruebas de todo tipo, pero también es verdad que por el hecho de ser continuada en el tiempo, si va en una situación que es increscendo y que acaba en violencia verbal y sobre todo en violencia física, entonces sí que la vía penal tiene más argumentación. Y eso es muy importante porque los motivos por discapacidad sí entran dentro de los artículos del Código Penal para poder mirar esa vía. Y por tanto, en una situación de acoso, la capacidad para argumentar
de que lo que se le está haciendo a esa persona se le está haciendo precisamente por las condiciones en las que está y por las características que tiene, va muy asociada a lo que habitualmente se entiende como delito de odio asociado a grupos étnicos o a grupos específicos. Aquí es lo mismo y eso es muy importante que no se olvide. Claro. Y también es verdad que en el ámbito laboral hay que recordar que tenemos la representación sindical y esa también hay que ponerla en valor. Sí, sí, que es complicado porque los sindicatos, el colectivo de la discapacidad es complicado. Tenemos dos compañeros que quieren entrar y comentar. ¿Le abrís el micro, Inma? Una de ellas es Antonia, pero hay otro compañero, Andrés, que también tiene dificultad para escribir y nos quiere comentar rápidamente. Andrés, ¿puedes hablar? Si estás mutado. A ver. Hola, Andrés. ¿Puedes abrir el micro? Hola. Hola, sí. Hola. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Hola, no, es que estaba pensando que estabais hablando de discriminación. Y claro, yo no puedo escribir, no puedo hacer preguntas, tenía la mano levantada y aquí nadie me hacía caso. Esto también creo que es discriminación. Sí, señor. Te pedimos disculpas. A veces, tanta tecnología, a veces, ¿verdad? Nos tenemos que coordinar mejor. Tienes razón. No, yo quería exponer un caso que hace en el 2020 yo pedí una ayuda a la Generalitat. Sí. Y me dijeron que no me la concedían porque no podía firmar, porque la huella no sirve de firma. Que me buscara un tutor, si no me vendría denegada. Bueno, esto me lo habéis llevado en la OND. Lo pasé y... En fin, el tema es que yo también he escrito al periódico, bueno, que es lo que suelo hacer. Yo me quejo, denuncio y hago todo lo que puedo siempre que me pasa algo. Muy bien. El caso es que me contestaron diciendo que habían resuelto lo mío y que mis huellas sí que la admiten. Yo automáticamente escribí una carta diciendo si solo la mía o la de todo el mundo que no puede firmar. Porque somos mucha gente la que no podemos firmar que tiene y esta es afectación. discriminación total para toda la gente. Claro. No me han contestado, esto fue en el 2020, fui el 2023 a pedir otra ayuda que no necesitaba y me dijeron que la habían quitado, pero era mentira, porque me dijeron que no me la darían si no firmaba. Incluso vino una chica y me dijo, ve señor, aquí pone la huella no sirve de firma. Esto lo ha redactado el Gabinete Jurídico de Bienestar Social. Y entonces, la ayuda me la han... De momento he llamado y me han dicho, es que si tú estuvieras buscando un tutor, lo hubieras cobrado en el 2020. Ahora no hay dinero y de momento no saben nada. Y como yo, habrá mucha gente pero no Entonces, han denunciado. La pregunta ahora mismo, Andrés, ¿cuál sería? Concretando tu pregunta hoy. La pregunta es que el tema de la firma, sí, si la han de quitar o no la han de quitar del bienestar social. De acuerdo. Porque claro, tiene una circular interna que dice que la huella no sirve de firma. Pero es que no es la Generalitat. Yo me compré un piso y tuve que buscarme 2 personas que quieran de testigos para poder... Dice el notario que él no puede... Sí, hay una contradicción, ¿verdad, Andrés? Que unos dicen que sí y otros dicen que no. No, todos dicen que no, la huella no sirve. Vas a pasar el dinero y tengo que buscarme un autorizado para que me firme. Digo, por echar a la papelera que el autorizado soy yo. Claro. Albert, Nuria, ¿qué le podemos decir a Andrés? Diciendo, yo suelo escribir cartas al periódico, hoy mismo han publicado una. Y cada 2 por 3 escribo y las publican. Y no ponen lo que yo digo, no ponen lo que ellos quieren. Bien.
¿Qué le podemos decir a Andrés? Albert, Nuria. Sí, yo creo recordar que estuvimos hablando contigo a través de COM de esto y creo recordar, hablo de memoria, creo recordar que Sí, estuvo hablando Marta. Marta estuvo hablando conmigo. ¿Perdona? Marta de... Sí, exacto. Sí. Y creo recordar que esto se llevó al síndic de Greuges. También, sí. Vale, Pero ahora, como han dicho que la que mi huella sirve, exacto. pero bueno, pero... pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que aquí el problema es que a veces el propio sistema le interesa que funcionen las quejas y las denuncias a nivel individual, en lugar de, a partir de una situación detectada que se considera totalmente injusta, se pueda coger, generalizar para todo el mundo y cambiar la norma si es necesario, que en tu caso no se ha hecho. Y ese es el problema, que entonces hay situaciones que desgastan mucho porque te obliga a ti, en tu caso, o obliga a otros a nivel individual a estar litigando desde la individualidad porque el sistema, en este caso la Generalitat o quien sea, pues decide no cambiar la manera de, en este caso concreto, el tema de la firma. Y situación que se ha agravado todavía más a raíz de la potenciación de todo el tema de gestión digital. Claro. Sí, yo, no, pero bueno, es que entonces a mí no me tratan como una persona. Yo soy claro. Soy ¿qué soy? ¿Un gato o un perro? ¿Qué soy? Porque mi huella no sirve. ¿Y cómo que no sirve mi huella si la pongo delante del de la ventanilla y él la está viendo? Sí. De hecho, totalmente de acuerdo. Si me disculpáis, soy más que no tengo la cámara, pero si me disculpáis, nada, añadir, bueno, dos cositas muy rápidas. En primer lugar, Andrés, perdona, es que íbamos un poco como en orden porque la gente como ha ido, cierto que hemos ido escribiendo y perdona porque hemos empezado a leer las preguntas, pero sí, os teníamos absolutamente presentes que evidentemente tanto a Antonia como a ti estabais para poder hablar, eso en primer lugar. Y después, este tema sí que es cierto que llevamos mucho tiempo hablándolo directamente con la OND, con los servicios jurídicos. Como comentaba Albert, también tenemos una instancia, una resolución de la Sindicatura de Greuges que directamente lo que hacía era derivarnos al procedimiento administrativo, que el procedimiento administrativo lo que te dice es que todos los técnicos de atención directa tienen que hacer lo posible para poder ayudar a los ciudadanos, para poder hacer los trámites de la mejor manera posible, pero sabemos que eso es muy abstracto, es muy generalista y es cierto que es un tema que nos crea hasta cierta frustración porque ya sabes, Andrés, que lo hemos llevado directamente bueno, es que ya directamente a la consellera, a la consellera anterior y al conseller actual, y es cierto que es lo que tú siempre comentas, no es solamente tu caso, sino que esto sirva para cambiar. Nosotros a partir de ahora, precisamente ahora, justo que hemos hecho unas alegaciones al procedimiento sancionador de la ley del 2020 de igualdad de trato, es uno de los temas que también hemos incluido, que por ejemplo el tema del certificado digital no siempre sea requerido, porque no todo el mundo tiene certificado digital, y después la huella dactilar a raíz de tu caso, pero que evidentemente no solamente en tu caso, sino que se pueda generalizar, que pueda ser una posibilidad, evidentemente, también para recoger todas las instancias o cualquier firma. Pero es cierto, Andrés, y compartimos contigo porque absolutamente lo hemos llevado a todas las instancias. Tú has tenido también la posibilidad de directamente a cargos importantes, por decirlo así, o cargos de responsabilidad del departamento, explicarlo en primera persona. Y es cierto que ahora mismo ya es casi que las vías se nos están agotando porque no sabemos qué más hacer para realmente que quede instancia. Doy fe como miembro de Junta que somos conscientes de esta problemática y la estamos siguiendo de cerca porque realmente es absolutamente discriminatoria y no tiene sentido, pero es complicado, pero somos conscientes. Sí. Si está el micro abierto, no, yo recomiendo a toda la gente que denuncie. Que denuncie, por poco, yo, mira, me compré un frigorífico y al leer las instrucciones pone que una persona minusválida no lo puede utilizar sin alguien que esté al lado de él. Bueno, escribí a Samsung y escribí al periódico. La misma carta que escribí a Samsung la escribí al periódico. Y bueno,
Es que es una vergüenza que una persona minusválida no pueda utilizar y lo que lo ponga en las instrucciones del frigorífico. Ya es lo último. Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, señor. Denunciar y si se puede, lo que has dicho, en varios sitios a la vez. No tiene que ser solo a un sitio, sino que se puede hacer a la oficina de Alabadis, a la vez a escribir la carta al periódico, a la vez a Samsung. Me refiero que es muy bueno lo que has dicho de hacerlo a varios sitios a la vez, porque por algún lado pues tendrán que responder. Muchísimas gracias, Andrés. Estamos a contigo. Gracias a vosotros y perdonad que... No, ya está. Por lo que he dicho al principio, pero... Ya está, ya está. Somos compañeros. No, y se olvidan de mí. Sí, sí. Vale. Estamos fuera de tiempo, pero no queremos dejar a Antonia sin que entre. Le abrimos el micro, Inma. Sí, Antonia, ¿puedes hablar? De principio tienes el micro abierto. Hola, Antonia. No, le he enviado un chat, tampoco me ha respondido, es posible que igual no está. Sí, porque estamos fuera de tiempo. Sí, tiene el micro abierto. Bueno, de hecho es la pregunta sobre el tema laboral que también habéis trasladado y que también habéis podido contestar, por lo tanto entiendo que la respuesta estaba también dada, pero bueno. Sí, Albert, ¿querías comentar algo? Sí, añadir, porque ahora estaba pensando que se nos ha quedado un poco a lo mejor en el aire la persona que ha preguntado por el tema de Renfe. Sí. Añadir que el tema de Renfe es un tema flagrante, ya lo sabemos, y es un tema complejo a la vez. Y precisamente por eso Renfe se aprovecha. Pero también hay que recordar que una cuestión es todo lo que afecta a lo que es la empresa, por tanto, los vagones, las locomotoras, la infraestructura, catenarias, vías, etcétera. Y otra cuestión es lo que son las estaciones, claro, que son de el acceso de las estaciones y todos los pasos que van hacia la estación y que van desde dentro de la estación hacia lo que son las vías. Eso, la competencia es del Ministerio de Transportes. Y aquí yo creo que hay que incidir mucho en las denuncias, en la línea de lo que cuenta también Nuria, amplificar al máximo las denuncias, llevarlas al máximo de sitios posibles y por tanto aquí la denuncia no solamente llevarla por si Renfe, porque Renfe se puede decir, no, yo mis vagones los tengo adaptados, que no todos, algunos, pero es igual, ya se cubre en salud diciéndolo, pero sí también al Ministerio de Transportes, Infraestructuras, incidiendo en eso porque muchas veces el incidir sobre ellos sí que nos permite entrar en otras posibles vías como es el contencioso administrativo, que también es verdad que es un procedimiento muy lento, muy farragoso y que hay que trabajar mucho y hay que argumentarlo mucho, pero es cierto que si es competencia del Ministerio, es competencia del Ministerio y eso hay que recordárselo y hay que hacerlo en todas y cada una de las estaciones. Y si después de ellos argumentan que no, ya se verá. Sí, y sobre todo rellenar hojas de reclamaciones y ser conscientes de que cuando se rellena una hoja de reclamación, sea para Renfe o para cualquier otra empresa o para Adif o para cualquier otra, no entregarle todos los formularios porque esos van archivados a la P de papelera, sino seamos conscientes que una copia siempre es para ti. Siempre. Y si no tienen copias, que las hagan. Es su obligación tener hojas de reclamaciones. Y pensar que una hoja de reclamaciones la podemos hacer en un hospital, en un ayuntamiento, en cualquier comercio, en cualquier empresa grande, pública o privada. Es un derecho que tenemos. Una cosita, también es súper importante documentar todo lo que podamos. Cualquier vulneración que nos suceda, cualquier cosa que quede por escrito, una foto... registrar. Pruebas, ¿verdad, Nuria? Pruebas. Porque todo lo que documentemos, cuanto más documentación tengamos sobre lo que nos ha sucedido, será luego más fácil que la denuncia prospere en cualquier sentido, con lo cual os animo también a eso, a enseguida pedir el papel, la copia, la foto, lo que sea. Muy bien, pues estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a Nuria,
jurista y representante de la Fundación Selcom, de la asociación, perdón, y Albert Fallés de la oficina del Ayuntamiento de Barcelona de la no discriminación. Seguiremos hablando porque, como veis, el tema da para mucho y desde COM estamos en contacto y estamos para participar y colaborar en que las entidades y las personas con discapacidad, pues todos estén informados para ejercer nuestros derechos. En nombre de Albert, el presidente de COM, que ha tenido que marchar porque tenía otro acto y tenía que hacer acto de presencia, os doy las gracias. A los participantes estamos en contacto. Como he dicho antes, a través del correo electrónico os haremos llegar formularios e informes que han mencionado los dos ponentes para que estéis informados. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.